la diferencia en el aire. Radio Beresit 100.9 FM. 100.9 es tu FM. Somos Radio Beresit 100.9 FM, la diferencia en el aire. En la radio tu mejor opción, Conexión Fe con Ismael Romero. Escucha la palabra en la voz del capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe, un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Buen día, un saludo cordial para todos. A los que siempre nos siguen, nos acompañan a través de nuestra página en Facebook, un súper saludo, un buen inicio de semana. Estamos de vuelta con este tiempo que dedicamos para lo que es la reflexión, hablar un poco de Dios, hablar de fe, hablar de esperanza, recordar las hermosas promesas que Papá Dios nos ha dejado en su palabra. Saludo a todos los que nos van acompañando, siguiendo, sintonizando a través de los diferentes medios en diferentes lugares del país y del mundo entero. Un súper saludo a los compatriotas que nos siguen, nos acompañan en otros lugares, en otros países. Un pollo pimbarete, tu panjo basato y vendereco beari. Quiero hablarte hoy de la palabra. Dios tiene el control de todo. Y es bueno siempre recordarlo, tener en cuenta esto. A veces se presentan situaciones en la vida que no explicamos o que no tienen explicaciones o que muchas veces quieren confundirnos porque no vemos la forma, cómo puede terminar, no tenemos idea de cómo puede terminar una situación porque sobrepasa nuestra capacidad. Por eso es importante estar firme en la fe, es importante confiar en aquel que prometió estar con nosotros hasta el final. Se cuenta la historia de una travesía que marcaría la vida de los discípulos en Marcos capítulo 4, verso 39. Está la historia junto al maestro por excelencia. Ellos iban atravesando el mar. En el verso 39 dice: se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y quizás hoy también muchos están atravesando por situaciones así. Y sería bueno que podamos responder quién es este. Este pasaje narra un episodio bastante interesante de la historia de Jesucristo. Jesús estaba en una barca con sus discípulos atravesando el mar de Galilea y se dirigían a la otra orilla de la playa. Habían otras barcas que les seguían. Es bastante probable que Jesús estuviera cansado, que se acurrucó con una almohada y se durmió allí mismo en la proa. De repente comenzó un gran temporal con vientos fuertes, grandes olas que amenazaban inundar el barco en el que estaban, al igual que a los otros barcos que le seguían. Y la reacción humana siempre es la misma. Podemos estar muy confiados, seguros, podemos decir: yo tengo mucha experiencia, he atravesado situaciones en la vida, podemos decir tantas cosas, pero cuando estamos ahí en el momento, como se dice, en el centro del huracán, la reacción es diferente. Ahí se apodera del ser humano la preocupación hasta la desesperación. Los discípulos estaban desesperados, aunque ellos dominaban estrategias de manejo, control de barco, eran pescadores. Aquella situación les superó, porque llegan situaciones que siempre nos superan. Lo inesperado de la vida. Ellos temían que pasara lo peor, quizás tenían algunas experiencias o ya fueron testigos de situaciones así y fueron testigos de cómo barcas se hundieron o terminaron en desgracia por una manifestación así de naturaleza. Entonces se preocuparon, se desesperaron. En medio de la aflicción puede que hayan pensado: ¿cómo es posible que él pueda dormir en medio de esta gran tormenta? Pues es sencillo, Jesús tenía control sobre todas las cosas, incluso aquello que causaba temor a sus amigos. Para él no era problema, él estaba tranquilo. Y el dueño de todo, el autor y consumador de la salvación, el autor de la creación, ellos clamaron al Maestro para que calmara la tempestad y él lo hizo. Y podemos ver tantas cosas en esta situación.
El maestro estaba con ellos, durmiendo en el barco. Lo que Jesús les dijo en pocas palabras: ¿cómo piensan ustedes que el barco se puede hundir si yo estoy por aquí con ustedes? Si yo estoy con ustedes, no importa lo fuerte que sople el viento, no importa lo fuerte que se presente o lo desafiante que sea la situación, siempre hay alguien que tiene el control de todas las cosas. A veces está un poco callado, probando nuestra fe, nuestra confianza, cómo reaccionamos, cómo nos manifestamos, pero ahí estaba Él. Y el hecho de que Él estuviera ahí cambió la situación. Qué importante es tener a alguien a quien clamar, o un refugio, o una fortaleza. Siempre es eso lo que me gusta destacar de la fe. La fe es importantísimo para enfrentar tormentas en la vida, para no desesperarse, porque cualquiera que no tuviera este refugio, o este lugar, o a esta persona en este caso, porque ellos tenían al maestro con ellos, ¿qué harían? ¿Cómo actuarían? Quizás se arrojarían al agua y la situación empeoraría, nadie se salvaría, o gritarían desesperados, se culparían, tratarían de hacer cualquier cosa tratando de solucionar el problema, porque nosotros como seres humanos somos así. Queremos hacer siempre las cosas, a tener todo asegurado, y a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Pero cuando hay fe, cuando hay confianza, cuando tenemos este soporte, es importante analizar esto. Actuamos diferente. Sabemos que el problema está ahí. Puede ser que el problema sobrepase nuestra fuerza, nuestra capacidad, pero estamos tranquilos. Como se dice, presión 12:8, porque Dios sabe lo que hace. Pero esta sería una lección para los discípulos que marcaría sus vidas y el resto de sus ministerios, porque ahora vieron que aquel hombre que estaba con ellos, que aquel maestro a quien ellos estaban siguiendo, no era cualquier hombre. ¿Y quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Pues es el Hijo de Dios hecho hombre. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que prometió estar con nosotros hasta el final. Confía en el control soberano del Señor. Incluso Pablo dice: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Hay cuestiones que no entendemos en la vida. Hay cosas que no sabemos por qué pasan. Y Dios tampoco promete explicarnos todo. Pero debemos saber esto: Dios siempre sabe lo que hace. Él está en el control de todas las cosas. Cree que el Dios es el Todopoderoso, que Jesús siempre está en el control. Su poder supera la fuerza de la naturaleza y de todos los poderes de este mundo. Hay situaciones que no comprendemos, como dije, pero siempre tenemos que saber esto. Dios no está Él no está ocupado en cumplir nuestros caprichos. Él está ocupado en cumplir sus propósitos. Así que entrégale el control de tu vida al Señor. Él es el único que puede cuidarte, darte la seguridad eterna. Si no sabes qué hacer, de pronto el barco de tu vida está en un punto, en una encrucijada, o las fuertes olas de las dificultades, los desafíos, las aflicciones vienen y no sabes qué hacer, pues no hagas nada. Porque a veces hacemos cosas que no convienen. El ser humano es especialista en meter la pata cuando quiere solucionar una situación. Pero mientras no pasa nada, estamos bien. Ahí estaban tranquilos. Ellos estaban confiados. Eran hombres de mar, como se dice, aunque no era un mar así propiamente dicho, pero para ellos era el mar. Y vemos que cuando hay un problema, cualquier pequeño lago puede convertirse en un gran mar. Así somos nosotros. Y el ser humano puede, como decimos, puede ahogarse hasta en un vaso de agua cuando la desesperación se apodera de nosotros. Por eso necesitamos la calma, la serenidad, la confianza para seguir. Por sobre todas las cosas, no dejar que el miedo nos supere. No tengas miedo de las circunstancias adversas que surgen. Si tu confianza está puesta en aquel que creó los cielos y la tierra, debes saber algo, por más de que no entiendas, o por más de que no lo veas, o no veas su intervención, o no haya aparentemente una respuesta. El Señor siempre está en el control de todas las cosas. El miedo paraliza, el miedo opaca nuestra visión, el miedo hace que pensemos cosas que no tenemos que pensar. Por eso siempre en cada intervención Dios hablaba así: no temas, no tengas miedo, no te preocupes, no te intimides. Busca al Dios Todopoderoso. Busca a Jesús cuando te encuentres en medio de las tempestades de la vida. Confía que en el barco de tu vida, o confía en el barco de tu vida, el capitán por excelencia. Cuando Él está capitaneando el barco de nuestra vida, no importa lo fuerte que sea el viento o las tempestades que puedan venir, nosotros no terminaremos en un naufragio. Nuestra vida no terminará en confusión. Siempre llegaremos a buen puerto. Estaremos tranquilos.
calmados, porque Él sabe lo que hace. Clama a aquel que tiene dominio sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Él es el Todopoderoso. Él traerá sosiego a tu corazón y eso es muy importante, tener la paz, la tranquilidad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el corazón esté tranquilo, que la mente esté resguardada. Y también tú puedes compartir con otros esta paz. No es que, siempre digo, no es que por el hecho de tener fe o de creer en Dios que nosotros nos vamos a enfrentar dificultades en la vida. No es que por el hecho de creer en el Creador de los cielos y la tierra que todo será color de rosa. La diferencia es que tenemos un lugar o tenemos a alguien a quien clamar. Cuando todos los recursos terminen, cuando la situación se complique, cuando el aprieto llegue, podemos acudir al capitán del barco de nuestras vidas. Y este capitán dijo una palabra que es bueno siempre recordarlo. Dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y esta palabra basta para que podamos tener paz, tranquilidad en medio de las aflicciones de la vida. Podemos tener dolores, pérdidas, aflicciones, quebrantos, tantas cosas que vamos enfrentando en la vida. La vida se vienen siempre situaciones. No hace falta salir a buscar los problemas de la vida, siempre se presentan circunstancias difíciles, adversidades, problemas. Pero, ¿quién es este que tiene poder para calmar el viento y la tempestad? Es el Hijo de Dios hecho hombre. Es aquel que vino para demostrarnos lo grande que es el amor de Dios por nosotros, que fue capaz de enviar a su único Hijo a morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no te preocupes, descansa, confía, deja que el agua corra. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un buen resto de jornada. Seguimos contigo hasta el mediodía con esto que es Conexión Fe. Voy a una pausita musical y enseguida estamos con un mensaje a la conciencia.